Don Álvaro, ¿cómo ve usted en los procesos educativos que han tenido que muchos cambios a través de esta pandemia? Bueno, en estos momentos se ven los cambios como muy, digamos, ¿cómo le digo yo? O sea, hay muchas cosas de que como que no coinciden porque, o sea, más que los niños de pronto pierden tiempo y pues son cosas de que como que no van como tan de la mano como era anteriormente, que cuando le tocaba a uno se aprendía verdaderamente, se aprendía como... Eso virtualmente yo veo que no aprenden nada. Pero como Para- que no. Pero muy poco lo que se aprende, sinceramente. Bueno, ¿qué dice usted? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Mi nombre es Adela. De igual manera, pues yo creo que sí aprende porque mi hijo, yo veo que él ha aprendido mucho. Y él además, si no aprendiera, los compañeros no lo buscarían para que les explicara tantas cosas. Inclusive a él le pagan a poquita platica y le pagan para que les explique cuestiones de talleres que no entienden, allá van cada rato. ¿Y qué dificultades considera usted que han tenido? Pues dificultades por lo que dice mi esposo, que de pronto allá les ha faltado más como lo de los maestros, pero de igual manera cuando la persona es responsable, yo veo que mi hijo es muy responsable porque uno ve que él trabaja y entrega los talleres y todo, si eso no fuera así entonces no lo buscarían los demás compañeros para que los ayudara a adelantar como va él. ¿Cuál prefiere usted, la educación presencial o la educación virtual? Pues virtual es muy buena, a mí me parece que es bueno porque uno los tiene ahí y no está pendiente, me parece bueno. Y aprenden, eso el que quiera aprender, aprende sin necesidad de estarlo uno vigilando ni nada de esas cosas. ¿Y qué dice don Álvaro al respecto? No, para mí me parece mejor la educación presencial. Para mí, o sea, no se cambia por nada. La pandemia generada por la enfermedad COVID-19 hizo que 26.670 estudiantes matriculados en 16 instituciones públicas del municipio de Pitalito y cerca de 1.500 más que forman parte de las instituciones privadas dejaran de asistir a sus clases presenciales desde el mes de marzo del presente año. Esto ocasionó que maestros, padres de familia y estudiantes debieran acudir a nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, valiéndose de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como alternativa para posibilitar el desarrollo del proceso de formación. En Pitalito son 158 sedes educativas urbanas y rurales las que mantienen sus aulas cerradas, pese a que el gobierno nacional autorizó el regreso a clases bajo la modalidad de alternancia, es decir, con un porcentaje de presencialidad y otro a distancia. Los 28.000 estudiantes de Pitalito, al igual que cerca de 10.300.000 que existen en el país, deberán terminar este año lectivo bajo esa modalidad ante el avance de la pandemia y el temor a contagios masivos. Amigos del ciberespacio, muy buenas noches. Hoy es el lunes 12 de octubre del año 2020 y estamos iniciando una nueva edición de El Guayabal, un programa de Enredijo Comunicaciones. Hoy, con el propósito de hablar con expertos, conocedores y personas de mucha experiencia frente a un tema especial.
la educación, la que nos ha tocado vivir en este último año debido a la pandemia por COVID-19. ¿Estamos o qué tan cerca estamos de una verdadera educación virtual? Es la pregunta que hemos formulado en el día de hoy y alrededor de la cual vamos a estar hablando con invitados especiales que muy gentilmente han aceptado nuestra invitación para participar en este programa especial. Los vamos a acompañar en el máster, como siempre, Jonathan Valencia Gaspar. En la conducción, este amigo de ustedes, Gerardo Valencia Gutiérrez. Y hoy contamos con el apoyo de Alejandro Romero Íos, quien nos va a estar pendiente de las redes sociales para dar a conocer lo que opinan nuestros seguidores a través de la web. Y desde la capital del departamento del Huila, el periodista José Ignacio Valencia Gutiérrez, a quien saludamos en este momento para que nos comparta su saludo desde la capital Opita. José Ignacio, buenas noches. Un tema bien interesante que muchas veces habíamos pasado inadvertidos y no creíamos que nos llegaba la oportunidad. Saludos a todos los periodistas de esta hora de la noche en este tema tan interesante. Bien, pues contamos con la presencia de profesionales de la educación que son amplios conocedores del tema y especialmente han tenido que vivir lo que es la educación a distancia, la educación virtual, no solo porque han recibido formación a través de esta modalidad, sino también porque han impartido esa formación y ahora durante la pandemia han tenido que estar muy pendientes de nuevos procesos, de nuevos retos, de nuevas formas de llegar hacia sus estudiantes. En primer término, vamos a saludar a Alejandro Romero para que nos dé a conocer su saludo especial en este programa. Alejandro. Buenas noches, Gerardo, buenas noches, Ignacio, y a todas las personas que a esta hora se empiezan a conectar a esta tercera edición del canal Enredijo, en este programa titulado El Guayabal. Por supuesto que sí, estaré acá contándoles a todos, compartiéndoles mejor acerca de sus comentarios que tengan, sus opiniones y las preguntas que contaremos con expertos quienes nos darán claridad al respecto. Estaré atento a todos esos comentarios. Sobra decirles que compartan esta transmisión para que lleguen a más personas y de esta manera entre muchos podamos tener una idea más general respecto a este tema que es muy conocido para unos y para otros pues que apenas están empezando a entender con respecto a todo este tema que gira en torno de la educación. Efectivamente, Alejandro Romero es un destacado estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, aquí en el municipio de Pitalito. Y vamos con nuestros invitados para el saludo. Inicialmente, profesora Jacqueline Barrios, o Barrios. Muy buenas noches. Bien, parece que la profe no está lista. El profesor Efraín Sánchez Alarcón, muy buenas noches. Sí, Gerardo, muy buenas noches para usted y para todos los que nos están mirando a esta hora. Un saludo muy especial para sus invitados y esperemos que estemos a la altura del conversatorio. Muchas gracias. Muy amable. El profesor Efraín Sánchez es docente de la Institución Educativa Municipal de Chillurco y es magíster en planificación educativa de la Universidad EMASIT de Panamá. También está con nosotros el doctor Jorge Eliezer Cruz. Él es director zonal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y un amplio conocedor del tema de educación abierta y a distancia. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, para usted, para todos los invitados y por supuesto para quienes están a esta hora haciéndole seguimiento a esta importante conversación. Muy amable a usted por participar con nosotros en este programa que hemos denominado El Guayabal y que está orientado precisamente para hablar con la gente que conoce, con la gente que tiene conceptos importantes sobre diferentes temas del acontecer social de nuestra región. Ya tenemos la profesora Jacqueline. Bueno, parece que no
Hace un momento estaba por ahí. Habíamos invitado y queríamos contar con la presencia en este programa del profesor Gerardo Meneses Claros. Lamentablemente, por circunstancias de última hora, no nos pudo acompañar, pero esperamos que muy pronto lo podamos tener con nosotros para compartir sobre diferentes temas, porque sabemos que él es amplio conocedor no solo de la parte educativa y la literatura, sino de muchos temas que atañen a nuestro municipio y a nuestra región. Bien, pues vamos a entrar en materia. Tenemos a la profe Jacqueline. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Gerardo. Muchas gracias por atender esta invitación, profesora. Estamos dando la oportunidad de que cada uno de los invitados haga un saludo a los seguidores de Enredijo en la página web y este programa El Guayabal. Su saludo, por favor. Buenas noches para todos los presentes, los que van a estar conmigo en este programa y también a toda la audiencia que está también pendiente. Mucho gusto, me siento muy contenta de estar con ustedes y compartir este espacio. Muchísimas gracias, profesora. Ella es licenciada en Pedagogía Educativa, especialista en Comunicación para la Docencia y magíster en Comunicación. Bueno, vamos a empezar con las damas primero para honrar el respeto que tenemos por el género femenino. Profesora, ¿qué tan cerca estamos de una verdadera educación virtual en nuestro municipio, en el Huila y en Colombia? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que existe una brecha digital, no solamente en Colombia, ni en Pitalito, sino en el mundo. Según los informes internacionales de telecomunicaciones a finales del año 2019, bueno, dice que el 58% de la población mundial está en conectividad. Entonces, para que exista esa educación virtual, esa cercanía que nosotros pretendemos, lo primero que hay que llegar es a allanar esa brecha digital. Por lo tanto, yo podría decir que estamos bastante lejos. Muchas gracias. Profesor Efraín, la misma pregunta para usted. Bueno, Gerardo, yo creo que hay que empezar hablando y decimos que una educación virtual es el desarrollo de programas de formación, de enseñanza y aprendizaje, cuyo escenario es el ciberespacio. Esto es un concepto que lo da el mismo Ministerio de Educación. Si existen estos aspectos, estamos hablando de una educación virtual. Personalmente creo que la educación virtual estamos lejos, pero no imposibles de llegar. No es imposible llegar hasta allá. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue agilizar este proceso tecnológico en el que estamos inmersos nosotros, para colocar una voz de alerta, para ponernos una voz de alerta de que necesitamos un cambio inmediato. ¿De qué tipo? Solamente si tocamos en Colombia, nos decía por ahí el periodista que solamente el 1% tiene acceso a la internet en las partes del campo, en las zonas rurales. Entonces, si no hay una conectividad buena, es muy difícil que de pronto podamos llegar rápido y eficientes a hablar de una educación virtual. Creo que la pandemia nos dejó o nos puso en conocimiento de esa brecha en la cual nosotros estamos. Creo que estamos lejos, pero no imposibles de llegar. Muy bien. El doctor Jorge Eliezer Cruz, su concepto o su respuesta a esta pregunta que hemos formulado en el día de hoy.
Gerardo, ¿sería tan gentil de repetir la Sí, ¿qué pregunta? tan cerca o qué tan lejos estamos de una verdadera educación virtual en nuestro medio? Bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? La profesora Jacqueline tocaba el tema de conectividad y el profesor Efraín hacían énfasis sobre el mismo aspecto. Habría que agregarle al tema de la cobertura, es decir, a cuántos usuarios llega efectivamente la conectividad de Internet, habría que adicionarle el componente calidad, porque desafortunadamente, aunque la cobertura ha venido creciendo, la calidad del servicio es tan deficiente que muy pocas personas pueden mantener, digamos, una comunicación fluida con audio y con video que permita hacer una secuencia, digamos, en buenas condiciones de un proceso comunicativo básico. Pero para hablar de comunicación virtual, Gerardo, tendríamos que hablar de modelo pedagógico para la educación virtual. Tendríamos que hablar que la educación virtual constituye una de las formas como se puede desarrollar la educación a distancia y desarrollar un poco más ese tema. Yo creo que en ese sentido, fundamentalmente, respecto del cómo se hace la educación a distancia a través de las mediaciones tecnológicas, es decir, mediada por los servicios de Internet, allí sí tenemos una brecha todavía más grande que la que existe en el tema de la conectividad. Yo creo que en esta reunión vamos a poder ampliar un poco más ese concepto, por eso lo dejo allí planteado Bien, inicialmente. muchísimas gracias. José Ignacio, ¿cuál es su primera inquietud a nuestros invitados frente a este tema tan importante? Tenemos un pequeño problema ahí con el audio de José Ignacio en la capital del departamento del Huila. Parece que ya estamos. José Ignacio. Un saludo especial para Efraín, que está en la institución educativa de Chiyulco, esa que iniciamos hace unos años atrás. Hicimos la edificación, creo que todavía está, tengo que unir a ese lugar. Hay una pregunta, hay una inquietud que tengo yo acá, porque es que nosotros hablamos de conectividad frente a educación, educación a distancia, y yo me pregunto, bueno, pero las escuelas radiofónicas en Colombia, Sudatensa, ¿en dónde queda? Esa también es una educación virtual. Lo que pasa es que no había video, pero hubo un gran modelo en lo que tiene que ver con el audio, que infortunadamente pasó a la historia por aquellas circunstancias de la política local. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a ver a quién sería, tal vez a Jorge de la UNAD, si esa educación que se impartió en Sudatensa también es virtual o no fue virtual. Muy buena pregunta para aclarar varios temas alrededor de la educación a distancia, virtual y online, ¿no, doctor? Sí, correcto, con el afectuoso saludo para el periodista José Ignacio Valencia en la ciudad de Neiva. Bueno, usted ha puesto el dedo sobre el punto clave, digamos, de esta conversación. ¿Es o no educación virtual una forma de transmisión de información a través de un medio de comunicación? Desde mi punto de vista, no es una educación virtual. Cuando hablamos de educación a distancia, tendríamos que ubicarnos en los modelos pedagógicos y, por supuesto, el modelo tradicional, que es donde el profesor prepara una clase y desarrolla en una clase unos contenidos y unos estudiantes asisten y reciben esa información, toman notas y luego se les evalúa. Ese tipo de educación a distancia sí se puede realizar y creo yo que de alguna forma es el que se ha venido realizando precisamente ahora con motivo de las circunstancias en las que se vieron forzadas las instituciones educativas, los docentes en general. ¿Es esa forma de educación o es ese modelo el más adecuado? Yo creo que no.
porque otros modelos pedagógicos, y digamos el modelo pedagógico que más se ajusta a la educación virtual, una forma de educación a distancia, es un modelo pedagógico constructivista en algunos aspectos, pero también que dista en otros aspectos, en donde cambian radicalmente el rol del docente y el rol del estudiante. Es decir, el docente no puede ser un docente que prepara clases para dictar clases, porque si estamos a distancia, es el estudiante el que tiene que asumir un papel más protagónico. Por lo tanto, existe para la educación a distancia, en este caso la educación virtual, una serie de plataformas tecnológicas. Precisamente ahora, antes de conectarnos a este conversatorio, consultaba yo por Google, por el buscador Google, y hay un aviso que dice que en este momento se encuentran 27 plataformas tecnológicas gratuitas de carácter educativo, entre ellas Moodle, que es la plataforma tecnológica que utiliza la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y de Blackboard, que utiliza la plataforma que utiliza el SENA. Blackboard es una plataforma paga, pero también ha sacado una plataforma gratuita. Hay 27 plataformas tecnológicas. ¿Qué debe tener una plataforma tecnológica para que podamos hablar de un modelo pedagógico de educación virtual, digamos, coherente con los requerimientos del siglo XXI? Bueno, una plataforma tecnológica educativa debe tener agenda, debe tener un espacio para foros, es decir, para realizar actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. Sincrónicas quiere decir en tiempo real, como lo que estamos haciendo nosotros, una comunicación simultánea, en donde todos los actores, en este caso los estudiantes y el profesor, deben coincidir en el tiempo y hacer una comunicación en tiempo real. Esa es una actividad de carácter sincrónico. Las actividades de carácter asincrónico son otro tipo de actividades que se realizan a través de la plataforma tecnológica, en donde no hay una coincidencia de la presencia en el tiempo del profesor con los estudiantes. El profesor, por ejemplo, en el foro, hace un interrogante, propone un tema, lo deja abierto por un determinado tiempo, una semana, un día, un mes, 15 días, bueno, esto depende del tema y del desarrollo mismo del curso, y los estudiantes, cada uno en su tiempo, ingresan para responder a ese foro, y los otros van participando y se genera una discusión, digamos, asincrónica. Pero también la plataforma tecnológica debe tener mecanismos para evaluar, debe tener un sitio donde disponer los contenidos temáticos, que no solamente deben ser textos escritos, sino también objetos virtuales de aprendizaje. Bueno, valga decir que a las plataformas tecnológicas en donde se realiza la educación virtual, se les conoce como una denominación universal, ambientes virtuales de aprendizaje. Debe tener también espacios para preguntas y respuestas, entre otros muchos elementos que tiene. Y estas plataformas, para efectos de lo que significa el seguimiento al estudiante y la calidad educativa, por supuesto, tienen unos mecanismos en donde apenas el estudiante o cualquiera de los participantes ingresa a la plataforma, registra la entrada, le hace la contabilización del tiempo que permanece vinculado al proceso de aprendizaje dentro del aula de clases, de la misma manera como cuando usted llega al colegio o a la universidad y tiene un horario desde las 8 de la mañana hasta tal hora, usted ese mismo seguimiento lo puede hacer a través de estas plataformas de aprendizaje. Hay un seguimiento y hay un registro de las estadísticas que quedan allí para efectos de poder controlar que efectivamente las actividades se realizan. Eso podría yo decirles que se requeriría para que podamos hablar de una educación virtual, modelo pedagógico correspondiente con el siglo XXI en el que nosotros estamos, porque también se puede hacer educación a distancia en donde el profesor le envía al estudiante unos cuestionarios, él los resuelve, o a través de otras plataformas que existen que son para reunirse, puede hacer una clase presencial mediada. Es decir, si nos reunimos a través de Skype o a través de Teams o a través de Zoom, existen
muchísimas plataformas o aplicaciones para hacer reuniones como las que tenemos ahora, en donde el profesor puede dictar una clase de manera presencial, mediada, es decir, en tiempo real, en donde él dicta unas cosas y hace unas preguntas y deja unas tareas y los estudiantes después remiten una respuesta. Pero eso está muy lejos de ser una educación virtual que corresponda a un modelo pedagógico completo, digamos. Pues muchísimas gracias. Ahí está el planteamiento que nos hace el doctor. Bueno, Gerardo, tenemos que entender que en las circunstancias de la vida hay cambios tecnológicos, sociales, culturales, económicos. Tener en cuenta para el desarrollo de procesos, como el de todos los procesos, y el de educativo pues no es la excepción. Tenemos a la mano herramientas, o estamos hablando de una revolución tecnológica. Estamos inmersos en la tecnología, estamos en ella. Hacer caso omiso a ella es imposible, pero también tenemos que las dificultades que se están presentando en el ámbito educativo en cuanto a estas herramientas tecnológicas, en cuanto a la educación virtual, tenemos que tener claro algunas dificultades como también algunas fortalezas para a partir de ahí empezar a hacer unos planes de mejora, para empezar a ver trazar un objetivo, un fin, a ver cómo va a ser el trabajo educativo por esta situación. Nosotros estamos trabajando en una institución educativa pública, ¿cierto? En la cual atendemos más o menos a unos 500 estudiantes de la parte rural, y ahí estamos mirando que en menos del 1% tienen acceso a Internet, y a la par de ella no tienen las herramientas tecnológicas para facilitar ese proceso, y no cuentan no hay una conectividad, como decía el profesor, de calidad, de pertinencia, que sea eficiente, que llegue a cada uno de las casas donde se requiere que esté para el desarrollo de esta misma, ¿no? ¿Qué ocurre? Hablar de virtualidad en las instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato, podríamos de pronto relacionarlas de pronto con unas tecnológicas, ¿cierto? Unas herramientas tecnológicas que estén al alcance de los niños, ¿cierto? Pero siempre garantizando de que allá en cada una de las casas tengan acceso a la Internet para ellos poder desarrollarlo. En el caso, por ejemplo, de muchas instituciones educativas del campo, de la zona, no se está llevando la educación virtual, porque ya decíamos qué es una educación virtual y cuáles son sus características, sus componentes y aspectos en los cuales se debe hablar de una educación virtual. Entonces no se podría hablar de una educación virtual pues, por el hecho de que no hay una conectividad. Sencillamente, la pandemia lo único que hizo fue generar unos cambios inmediatos, buenos, malos, pero bueno, tratando de acomodarnos a la situación, que eso indiscutiblemente cuando esto ya pase nos va a abrir una ventana para implementar la tecnología ya como tal y garantizar que haya en todas las instituciones educativas esa herramienta, porque ya nos dimos cuenta que es indispensable, que nos toca vivir con ella, que está ahí presente y que nos corresponda. Yo hablo desde las instituciones educativas de primaria y de bachillerato de la parte del campo, y es que se debe garantizar de que allá haya Internet, se debe garantizar de que allá exista esa tecnología que nos ayude a mejorar esos procesos.
en cuanto a que no hay herramientas pertinentes allá. Entonces eso se nos dificulta, ¿no? Entonces hablar de allá de educación virtual de esa manera es imposible hablar de educación virtual. Como también, pues, la parte presencial indiscutiblemente es prioridad en los niños y en los estudiantes, debe existir ahí. Yo creo que después de la pandemia, después de que empecemos a salir de esta situación, tendrá que haber cambios radicales o mejoras que hacerle a la educación en Colombia a nivel general. Ya nos dimos cuenta que la virtualidad, que las ayudas tecnológicas y que las herramientas son indispensables y que llegaron para quedarse. Ellas se están acomodando, desafortunadamente por la pandemia, se están acomodando de manera obligatoria, digámoslo así. Y eso nos hace primero reflexionar y segundo, nos toca como sociedad colombiana mejorar esa calidad educativa, pues con unos cambios en la cual garanticen esas herramientas para poder desarrollar este proceso tan hermoso como es la educación, ¿no? Bueno, a esta hora de la noche son cada vez más las personas que se conectan a esta transmisión con este tema tan importante de la educación virtual. Entre los conectados encontramos a Vilma Yolanda Valencia, quien está ahí, dice que nos está siguiendo desde la ciudad de Neiva. Leandro Romero, Oscar Pedraza, desde el Valle del Cauca, nos sigue Soleil Hurtado, dice que está ahí pendiente de la transmisión. TV Noticias nos dice, saludos desde Neiva, desde acá desde Pitalito también les enviamos un cordial saludo. Y siguen dos preguntas, una de Jaiber, dice, ¿por qué es más costoso estudiar a distancia que presencial? Y Ángeles Valencia nos pregunta también, ¿cuáles son las mejores plataformas gratuitas que permiten al docente dictar sus clases de forma interactiva con los estudiantes? José Ignacio, le preguntábamos qué opinión le merece los planteamientos que hasta el momento han hecho nuestros invitados y qué otro interrogante tiene para formularles. Bueno, es que surge aquí el problema de la conectividad, porque es que cuando nosotros analizamos un poco el trabajo que está haciendo la UNAT, o por lo menos el trabajo que está haciendo en España, nosotros nos preguntamos en países más desarrollados, por ejemplo, como el Japón o Rusia o los Estados Unidos, la educación virtual estaba siempre tomando como los primeros lugares, porque es que cuando hablamos de educación virtual o a distancia que en Colombia, la aplicación en la pandemia nos ha abierto una brecha mucho más grande entre la educación para lo urbano y lo suburbano y la educación rural. Porque en lo rural no hay la infraestructura y el poder central no ha pensado en el fortalecimiento de esa conectividad. Ha hecho la conectividad para las zonas urbanas. Yo estoy en el municipio de Rivera estamos a 40 kilómetros de distancia, es fronteriza, y las señales de internet es malísima, muy buena en Neiva, ¿no es cierto? Pero no está muy buena en este municipio. Si eso es en la área urbana, yo estoy en la frontera rural urbana, ¿qué será en la zona cordillerana? Ocultaba alguna situación que se presentó, por ejemplo, en la región rural de Neiva, en San Antonio, y allá, pues en la parte del poblado, hay buena conectividad, de resto, no es suficiente. De tal manera que se ha abierto una brecha mucho más grande entre la educación oficial o privada, como sea dicha, entre la educación impartida generalmente para los colombianos, pero que llega a lo urbano, a lo suburbano y a lo rural. Esa es mi inquietud. Por eso quería preguntarle a la profesora Jacqueline, que es experta en comunicaciones para la docencia, que lógicamente pues no se trata de hacer una comunicación a través del internet, pero sí para la docencia. ¿Hasta qué punto este planteamiento es válido o no? Es decir, la franja o la brecha entre educación urbana y la rural es mucho más amplia actualmente a través de la educación virtual. Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que
hablo desde la experiencia de la institución en donde laboro. Tenemos o carecemos de un soporte técnico de parte del Ministerio de Educación y especialmente el Ministerio de las TIC. Llegan una cantidad de tablets, computadores para los chicos, para implementar pues el uso de ellas. Tenemos el soporte técnico para ese uso de esas herramientas. Yo me imagino, estoy hablando desde mi punto de vista, que en las escuelas rurales también llegan las tablets y también llegan los computadores. Pero si yo que laboro en una institución educativa urbana aquí en el municipio de Pitalito, una de las más grandes, de las que tiene mejor infraestructura física, y carecemos de ese soporte técnico para darle uso a esas tablets y a computadores, ¿cómo será entonces en las zonas rurales? Yo me imagino que es mayor. Entonces, muchas veces pensamos que las instituciones educativas, inclusive aquí en Pitalito sucede, no sé si don Gerardo lo sabrá, pero aparecen algunas redes de internet, pero no funciona. Usted llega a mi institución y le aparecen como unas 3 redes, una que se llama Huila Digital y otras 3 redes de conectividad, pero no funcionan en realidad. Entonces, tenemos muchas herramientas, pero ahí están sin hacerle o sin darle uso. Pero que una cosa es la plataforma y otra cosa es la red. ¿Por qué no, Jorge Eliezer no nos hace claridad sobre la red y plataforma? Que son dos cosas totalmente diferentes. La UNA, por ejemplo, tiene una plataforma extraordinaria, yo la conozco, pero la red para llegar a un lugar es deficiente. Efectivamente, de ese soporte que es de que nos hablaba la profesora, no hay un soporte técnico, no hay la vía para llegar a las diferentes regiones porque la conectividad de internet es supremamente básica, por no decir que nula, en muchas regiones de nuestro municipio. Doctor Eliezer, además de la inquietud que tiene José Ignacio y la claridad entre plataforma y red, nos gustaría que nos resuelva esta pregunta que nos han hecho a través del Facebook. ¿Por qué es más costoso estudiar a distancia y virtual que presencial en muchas ocasiones? Bueno, el tiempo no es suficiente para poder profundizar en todos los temas que se quisiera, o que por lo menos yo quisiera profundizar sobre este tema. Pero a ver, hagamos un esfuerzo. Venía diciendo que se requiere un modelo pedagógico. Hoy se está hablando en el mundo del e-learning, que es educación a través o sea, aprendizaje a través de los medios electrónicos, e-learning, y también se está hablando de B-learning, el blended learning, que significa la mixtura entre la educación presencial y la educación virtual, una mezcla, sí, una combinación de ambas formas para desarrollar el aprendizaje. Bueno, se pregunta sobre la conectividad, sobre la red y sobre las plataformas, pero yo, en lugar de contestarle qué diferencia hay entre la red y las plataformas, le diría, José Ignacio, el problema no es si tenemos o no las plataformas, porque ya les decía yo hace un momento que hay 27 plataformas educativas virtuales de acceso gratuito, es decir, no tiene que pagar nada. Por ejemplo, en el municipio de Pitalito sé que el Colegio de la Presentación, a propósito de la pandemia, está utilizando una de estas plataformas gratuitas, la plataforma Chamilo. La plataforma Moodle también es una plataforma gratuita, es una plataforma mucho más robusta que lleva como 20 años de ser diseñada y que ha, digamos, ha recibido a través de casi 2 décadas muchísimas mejoras y las plataformas como tal están y en condiciones extraordinariamente buenas para desarrollar el proceso de aprendizaje. Pero la profesora Jacqueline puso también el dedo sobre el punto. ¿Qué hacemos con las plataformas? ¿Qué hacemos con las tabletas? ¿Qué hacemos con los computadores si ni los profesores lo saben utilizar, menos aún los estudiantes? Es decir, no sabemos qué hacer con ellos. Ahí está la plataforma,
ahí está el computador e inclusive podemos tener el internet. Pero en Colombia tenemos un problema muy grave, Gerardo y José Ignacio, y es que los gobiernos no le han apostado a la educación a distancia y no le han apostado a la educación virtual, porque en Colombia hemos venido desgastándonos los últimos 30 años en una discusión estéril, una discusión absurda, que una gran parte de quienes forman parte del sistema educativo colombiano cuestionan la educación a distancia por la calidad. Entonces dicen, la educación a distancia no es una educación de calidad y por lo tanto ha habido una permanente tranca, un permanente obstáculo al proceso de desarrollo de la educación virtual y la educación a distancia. Nos llegó la pandemia y lamentablemente nos encontró en unas condiciones absolutamente de no preparación, de no estar listos, de no estar preparados como otros países del mundo sí están mucho más adelantados. Y es precisamente en que no tenemos profesores que conozcan el modelo pedagógico del e-learning, del blended learning, que sepan manejar adecuadamente los dispositivos tecnológicos para crear y para utilizar objetos virtuales de aprendizaje y, por supuesto, para manejar las diferentes plataformas de aprendizaje. Ahora, puede parecer como muy caótico lo que estoy planteando. ¿Qué se puede hacer ya que nos llegó la pandemia, ya que nos encontró en estas condiciones? Bueno, pero antes de decir qué hacer, voy a contestar la pregunta de los costos educativos. Se cree que hacer educación a distancia y educación virtual es más barato que hacer educación presencial, y es una equivocación total, porque hacer educación virtual significa, además de tener plataformas tecnológicas muy robustas, tener aparatos, dispositivos, o sea, hablamos de hardware que soporte a un número grande de estudiantes, 1.000 o 10.000 o 100.000, más de 100.000 que tiene la UNAD, por ejemplo, en Colombia. ¿Cuántos estudiantes tiene el SENA en el país? Y se necesita que soporte todo ese tráfico de comunicaciones y de información. Se necesitan equipos y son muy costosos. Por ejemplo, la UNAD tiene su servidor, es decir, la CPU, la central unidad del proceso la tienen los Estados Unidos, porque en Colombia no existen condiciones tecnológicas para darle soporte a una capacidad tan grande. Eso es muy costoso. También es muy costoso al principio formar adecuadamente a toda una cantidad de personas, todo un equipo administrativo, todo el soporte tecnológico y todos los docentes para que podamos hacer educación virtual de calidad. Al principio eso es muy costoso, pero eso no tiene por qué ser costoso para los estudiantes y para las familias. Si el gobierno le apostara, como debería hacerlo, a los desarrollos necesarios para hacer educación virtual. No sé si de una vez le digo yo qué propongo qué hacer. Adelante, Gerardo. doctor. Bueno, mire, ¿qué hacer? Hoy estamos frente a la realidad de que nos quedamos cerrados en nuestras casas, una pandemia en donde están anunciando que van a prolongarla porque las condiciones, digamos, de riesgo de contagio permanecen y como ustedes ven, las cifras se incrementan día a día, no solo en Pitalito, sino en el departamento del Huila, como en Colombia, en algunas regiones específicas. Por lo tanto, hoy estamos enfrentados a la realidad de que necesitamos resolver qué hacer. Yo creo que lo primero que hay que hacer, lo dijeron tanto el profesor Efraín como la profesora Jacqueline en sus intervenciones, lo primero que tenemos es que mejorar condiciones para que las personas se puedan comunicar, es decir, para que podamos estar comunicados adecuadamente, es decir, necesitamos mejorar la conectividad en cobertura, pero fundamentalmente en calidad, es decir, en ancho de banda, para que pueda fluir adecuadamente la información. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es un plan, planificar qué hacer frente a la pandemia para efectos de lo educativo y hacer un plan. Y ese plan tendría que tener, digamos, unas condiciones iniciales en donde yo creo que se puede hacer educación tradicional mediada, es decir, que nuestros profesores, que yo creo que ya han aprendido bastante,
aprendan a manejar las herramientas de reuniones, de comunicaciones sincrónicas con nuestros estudiantes, para que con quienes se puedan conectar podamos hacer clase a través de los medios tecnológicos. Pero los profesores en una fase un poco posterior también tienen que aprender modelo pedagógico que le permita ser docente para la educación a distancia, en donde tenemos que echar mano bastante del modelo conductista, en donde el profesor tiene que dar unas instrucciones para que los estudiantes las puedan seguir en las lecturas y que aprendan a desarrollar formas de problemas, la educación problemática, la educación por proyectos, para que le orienten adecuadamente a los estudiantes cómo adelantar su proceso formativo y para que se genere un incremento, un crecimiento en la capacidad autónoma del estudiante para el controlar y ser responsable de su propio proceso de aprendizaje. Habrían muchas otras cosas que hacer. Habría que implementar con seriedad y con responsabilidad desde el Ministerio de Educación un modelo pedagógico para la distancia, teniendo la virtualidad también como uno de esas formas de hacer educación a distancia. Pero eso no lo vamos a lograr en un año. Ese es un proceso que nos tomará probablemente una década en el país si empezamos ahora. Es decir, que podríamos aspirar que en el 2030 podríamos estar haciendo educación virtual de calidad en Colombia si empezamos ahora. Bien, profesora Jacqueline, además de la falta de conectividad, la falta del soporte técnico que usted manifiesta, también falta capacitación hacia el cuerpo docente para poder suplir esta necesidad que actualmente tiene el país en cuanto a la educación. Yo creo, Gerardo, que existe, hablando de la brecha digital nuevamente, existe en la brecha digital tres cosas. La brecha de acceso, que es lo que hablamos, o sea, no tenemos acceso a la conectividad. La brecha de uso y la brecha de calidad de uso. Pues, ¿qué nos hemos dado cuenta en esta situación? No solo los docentes y los estudiantes. Por ejemplo, no sabemos abrir un archivo, no sabemos enviar un correo, no sabemos adjuntar una información. Cosas tan sencillas como estas. Entonces, y la otra parte es que existe una brecha de calidad de uso. Puede que manejemos ciertas cosas, pero no tenemos calidad al utilizarla. Entonces, los maestros necesitamos algo que se llama alfabetización digital. Necesitamos aprender, desaprender lo que sabemos y volver a aprender esto, porque realmente la mayoría de los dos somos capacitados para hacer uso adecuado de la tecnología. Gracias, profesora. El profesor Efraín Sánchez, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, Gerardo, yo opino que se necesita una disposición del Estado en generar las condiciones o facilitar la conectividad a nivel nacional y que llegue hasta el último rincón de nuestro país. Es difícil, no es imposible, tiene sus altibajos, como decía el profesor de la UNAD, a largo plazo. Lo importante y lo más difícil sería arrancar, empezar. Indispensable lo que decía la profesora, estamos no tenemos unas competencias digitales, los actores de la educación, los docentes, los muchachos, los educandos y las familias. Existe ahí una brecha en esa situación, que no conocemos las competencias digitales, y falta que nos generen esa posibilidad, y lógico que cuando ella llegue va a llegar de la mano conjunta en todas esas falencias en las que estamos nosotros o las que tenemos, que era como lo decía la profesora, muchas veces desconocemos muchas
herramientas tecnológicas que pueden servir para ayudar el aprendizaje en el colegio, las desconocemos a empezar de ella. Yo creo que después de la pandemia tiene que aparecer esa reflexión, tiene que existir un modelo pedagógico donde las TIC estén de la mano con la presencia del docente en el aula, que la ayuda tecnológica venga de la mano y que sea una herramienta que facilite el aprendizaje de los muchachos. Y esto tiene que generar un cambio en la metodología. Tenemos que educar al muchacho y al niño para que él sea curioso, para que busque en la red, para que sea un autodidacta, para que sea un investigador y utilice esas herramientas al servicio de él. Porque toda la información y todo el conocimiento lo encontramos en la Internet. Lo que necesitamos nosotros los docentes es dirigir al muchacho, mirar, tener las competencias digitales que se requieren para ello, para poderles enseñar a ellos de dónde sacar la información, qué hacer con ella, un análisis. Es indispensable eso en la educación colombiana. Eso me atrevería a decir que son factores relevantes que podría desencadenar un mejoramiento en la calidad educativa de Colombia y llevarnos a una comparación con otros países que están más adelantados que nosotros, ¿no? Yo creo que es voluntad política, yo creo que a ratos nos enfrascamos, el Estado colombiano se enfrasca en otras problemáticas y las que en realidad necesitan un cambio, las está dejando a un lado. Efectivamente, profesor. Bien, como lo decía el doctor Eliezer, pues el tiempo es limitado y este tema da para hablar no solo un solo programa, sino muchos más. Por ahora vamos con Alejandro nuevamente para que nos comente algunas otras inquietudes, saludos desde diferentes sectores. ¿Cómo fue esa interacción en las redes, Alejo? Gerardo, claro que sí, cada vez más son las personas que se siguen sumando a esta transmisión en vivo de El Guayabal. Recordarles también que cada lunes estaremos frente. El día de hoy estamos hablando acerca de esos retos en la comunicación virtual y a distancia. Hemos tenido la postura de conocedores del tema, los cuales nos han ilustrado desde su realidad las diferentes posturas que hay en el tema. Se siguen sumando cada vez más las personas en nuestras redes sociales. Está Álvaro Córdoba desde la ciudad de Neiva, sigue Jaibar Paul, quien está ahí conectado todavía, y tenemos también una pregunta de Freddy Misger. Él nos dice, ¿pueden realmente las clases virtuales reemplazar la efectividad de las clases presenciales para los jóvenes bachilleres cuando estos se distraen mucho en las redes sociales? Vaya, una pregunta muy interesante, puesto que en realidad pone en contexto la realidad de muchos jóvenes cuando se enfrentan a la educación y pues tienen también a la mano el tema del entretenimiento en muchas redes sociales. Quisiera entonces remitirle esta pregunta a alguno de nuestros profesionales y sabedores del Efectivamente, el uso adecuado de las tecnologías, que es un tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, porque como lo manifestaban nuestros invitados, pues una cosa es tener acceso a las tecnologías y otra cosa saber darles un buen uso. Para redondear, José Ignacio. Bien, se nos ha ido un instante el audio de José Ignacio. Bueno. Sí, realmente no estamos muy cerca de tener una verdadera educación virtual. ¿Por qué? Porque hace falta conectividad en el país. Nosotros tenemos alguna experiencia y vemos que las profesiones, los ejercicios del docente después de esta pandemia tienen que cambiar, tiene que visualizar que su manera su metodología debe cambiar. Tiene que utilizar otras herramientas para poder ilustrar al joven.
y eso es importante. De manera que cada una de las profesiones, los periodistas tuvimos que cambiar también, porque algunos estamos todavía utilizando herramientas antiguas y hay que cambiarlas. Lo mismo con los docentes, lo mismo con otros profesionales. Deben también indicar un trabajo que implique mejor uso de las tecnologías como se están ofreciendo actualmente. Muchas gracias. Doctor Jorge Eliezer, un minuto para concluir. Gracias, Gerardo. Yo concluiría, si me lo permite, dándole respuesta a la pregunta que hay en el chat, que si pueden las clases virtuales reemplazar la efectividad de las clases presenciales cuando los jóvenes se distraen en las redes sociales. Si nosotros logramos avanzar para hacer educación virtual de calidad, sin ninguna duda que vamos a reemplazar la efectividad de las clases presenciales. Yo soy una persona, tal vez por lo que llevo mucho tiempo dedicado a la educación a distancia y al tema de la educación virtual, que considero que la educación presencial está sobrevalorada. Yo creo que se puede hacer educación de más alta calidad a través de la educación virtual a la distancia, obviamente implementando todos los mecanismos y todos los dispositivos. Y la educación virtual puede ser muchísimo más atractiva para los jóvenes y los niños que la educación presencial, precisamente por eso, porque se nutre de herramientas tecnológicas que son tan de buen recibo para los niños y los jóvenes de hoy en día. Lo que pasa es que sí necesitamos la voluntad del Estado colombiano a todos los niveles, a nivel nación, a nivel departamento y a nivel municipio, para que le apostemos a la educación virtual, ya que esta pandemia nos puso en ese contexto de hacerla absolutamente necesaria. Y yo le propondría a Gerardo que más adelante pudiéramos profundizar en el tema de la calidad de la educación, en donde yo le podré, si usted sustentar por qué yo digo que la educación a distancia puede ser de más alta calidad que la educación presencial. Claro que sí, doctor Jorge Eliezer. Muchas gracias. Profesora Jacqueline, su conclusión. Bueno, quisiera también hablar acerca de la pregunta que había en el chat. De y paisano. quiero de lo que dice el señor Cruz. Sí, porque existe algo que es lo socioafectivo. Y eso socioafectivo solo que se da en la presencialidad. Y aunque puede existir calidad, muy buena calidad en la parte virtual, sin embargo, la empatía del estudiante con el docente es muy necesaria y es la que une precisamente esos lazos afectivos, porque no solamente estamos creando personas para que se desarrollen como profesionales, sino para que se desarrollen como seres humanos integrales. Ahí surge un tema nuevo que podríamos tratar en un nuevo programa que tiene que ver con lo que es formación y escolaridad, ¿no, profesora? Que es un tema que se puede analizar un poco y pues profundizar para claridad de nuestros seguidores. Profesor Efraín, su conclusión. Don Gerardo, aquí hay dos aspectos relevantes. Indiscutiblemente, la educación primaria secundaria tiene que tener esa combinación de los dos aspectos que estábamos hablando. Indiscutiblemente, el niño, el joven, aprende en sociedad, aprende estando junto. Es necesario, es obligatorio tener esa distancia con ellos, ese acercamiento con el otro. Pero no se puede desconocer la tecnología porque estamos inmersas, y más aún ellos están inmersas en esa tecnología, como su celular, como su computador, como toda la información que se encuentra en la red. Lo que nosotros los profesores debemos hacer es cambiar metodologías y estrategias en el cual nosotros generemos en los estudiantes una independencia, digámoslo, académica. ¿A qué voy yo? Que no dependa solamente de lo que diga el profesor, o no dependa solamente de la tarea que ordene o que escriba el docente,
sino que esas estrategias vayan encaminadas a un autocontrol del estudiante desde la primaria hasta la secundaria, de tal manera que se puedan brindar todas las competencias y las herramientas a ellos para que ellos, aparte, se involucren con todo ese conocimiento que encontramos en la red. Cuando ellos miren eso, cuando ellos ya tengan ese hábito digital, digámoslo así, ellos van a tener una responsabilidad en qué momento sacarle provecho a eso y en qué momento también sacarle provecho. No podemos desconocer que también las redes sociales han sido muy relevantes en unos cambios sociales a nivel mundial, departamental y pues acá en nuestro país, que nos han tenido de una manera más unida pues como Estado. Entonces yo estoy entre la mitad, entre la posición holística, digamos, de estas dos metodologías, ¿no? Es indispensable. Pues muchísimas gracias, profesor. Muy amable, doctor Jorge Eliezer Cruz, profesora Jacqueline, por participar en este conversatorio que hemos querido llevar con ustedes para hablar un poco sobre este tema tan importante y que nos atañe indudablemente a todos, porque las tecnologías son transversales absolutamente a todo lo que estamos haciendo ahora, no solo como actores educativos, sino comunicativos, y todos tenemos que ver hoy día con las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima.